El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabía usted que la violencia no es solo física? También se puede ejercer violencia con nuestras palabras y acciones. Como iglesia, somos llamados a valorar a nuestro prójimo y respetar su dignidad. Cuando hacemos esto, estamos dando pasos hacia la justicia. Jesús nos enseñó que el amor a Dios y al prójimo es la base de toda ley y de los profetas. Desde esta óptica de Jesús, es posible una mejor sociedad si seguimos los principios éticos de la fe cristiana. En la clase de hoy estudiaremos las ordenanzas éticas y las disposiciones humanitarias incluidas en el Código de la Alianza del Éxodo, que están enfocadas en la administración de la justicia y en los deberes hacia los demás. Si trabajamos arduamente sobre estos principios, lograremos una sociedad más justa y caminaremos hacia la realización del reino de Dios en esta tierra. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos disfrutemos de este espacio educativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy estaremos trabajando la lección número 20, acciones imparciales, y estaremos utilizando como base el texto que se ubica en el libro de Éxodos, el capítulo 23, los versos del 1 al 12. Y te invito a que podamos leer la palabra del Señor en el día de hoy, y estaremos dando lectura a la versión popular que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Una vez más, estamos en el libro de Éxodos capítulo 23, los versos del 1 al 2. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas las declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo, pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa, porque yo no declararé inocente al culpable. No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciego a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. No oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años, pero el 7º año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día 7º, para que descansen también tu buey y tu asno y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Señor, te damos gracias en este día por esta palabra, Señor, que hemos leído. Te pedimos que hables a nuestro corazón, oh Dios, sobre todas las cosas, y que sigas tú ministrando a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, este pasaje bíblico que hemos leído es un conjunto de estatutos que están incluidos en el libro que se conoce como el Código de la Alianza. Y esto se encuentra en el libro de Éxodos capítulo 20, verso 22, hasta el capítulo 23, el verso 19. Y la sección que estaremos estudiando en el día de hoy, vemos que nos incluyen las directrices éticas y disposiciones legales para poder administrar la justicia, pero de igual manera administrar los deberes hacia los demás. Estos versículos que leemos, especialmente este verso, estos versículos 1 y 2, nos presentan unas leyes. Y son leyes que se deben observar en todo proceso
judicial. Son leyes que se deben cumplir. Mire, no importa, se deben cumplir y punto. Y comienza estos versos 1 y 2 indicando que no se deben dar informes falsos. Miren qué interesante, ¿verdad? Y eso es importante porque cuando usted está en un proceso de tribunal, en un proceso de un juicio, no sé cuántos han tenido la oportunidad de participar, pero aquellos que hemos tenido la oportunidad de participar y de trabajar en procesos judiciales, sabemos la importancia de que cada uno de los testigos que se presenten allí, ese testimonio sea totalmente la verdad, que no haya mentira. Así que el llamado que se hace en esa sala de tribunal es un llamado a la integridad y es un llamado a la honestidad y es un llamado a la verdad. Mire qué importante estos tres principios: integridad, honestidad y verdad. Y vemos entonces que estos versículos 1 y 2 tienen un paralelo en uno de los mandamientos que están incluidos en el Decálogo, que dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 20. Pero también el libro de Levítico nos llama a que tengamos relaciones armoniosas y relaciones íntegras para que podamos evitar, escuche bien, caer en pecado. Y es importante que tengamos esas relaciones armoniosas, que nos llevemos bien y que tengamos una relación íntegra. ¿Cuán importantes son las relaciones íntegras? ¿Verdad? Y cuando hablamos de una persona íntegra, es una persona, ¿verdad?, que es entera, completa, que es una persona que no se dobla, es una persona firme en lo que dice, no importando si la justicia que esta persona hace es hacia un amigo como hacia un enemigo. Y es interesante porque más adelante en el texto lo vamos a estar estudiando. Por lo tanto, la persona que es responsable de impartir esta justicia, lo primero que tiene que hacer es cerrar sus oídos. ¿Y qué tiene que hacer? Mire, cerrar esos oídos a lo que son las mentiras, a lo que son los rumores. ¿Por qué? Porque no se puede hacer cómplice de aquellos que hacen mentira y no se puede hacer cómplice de aquellos que andan murmurando. La invitación que nos hace el texto es una invitación a descartar la maldad, el uso de la calumnia, como las vías para nosotros poder resolver conflictos en las relaciones que se dan entre los seres humanos. Así que es importante, mis queridos hermanos, que descartemos la maldad, que descartemos la calumnia, que se conviertan estos en las vías para nosotros resolver nuestras diferencias entre las relaciones humanas. Y tenemos que cuidarnos de esto, porque ciertamente hay personas que nos ven y hay personas que velan mucho nuestro comportamiento. Me encanta cómo concluye estos versículos, especialmente el versículo número 2, porque nos hace una advertencia, y la advertencia es: no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. En otras palabras, mire, no perviertas la justicia uniéndote al grupo mayor. No, hay que estar del lado de la justicia, porque en ocasiones la justicia puede estar del lado de aquellos que son los pocos, no necesariamente los que son los muchos. Los versículos 3 al 6 vemos que hay un llamado a una administración sana de la justicia, y también la invitación es una invitación a llevar una vida recta. Todos sabemos que los jueces tienen una responsabilidad. Cuando usted va a un tribunal, cada juez o cada jueza que está allí en aquel lugar, en aquella sala, tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es impartir justicia, y tiene que hacerlo porque es su llamado, y también tiene unos cánones de ética de cómo debe comportarse y cómo debe resolver los casos para poder impartir justicia, porque es importante que cuando un juez imparta justicia, ese juez no se abanderice con un lado ni se abanderice con el otro. Tiene que ser un juez imparcial.
Y ese es, ¿verdad?, el título de nuestra clase, hablando acerca de la justicia y de la importancia de uno ser imparcial en estos procesos. Los versículos 4 y 5 nos hablan acerca de la fidelidad a la ley de Dios, que entendemos que es una responsabilidad la que tenemos. Cada uno de nosotros es una responsabilidad ética hacia amigos y hacia enemigos. Fíjense que nos presentan ahí los bueyes, los asnos, y nos presentan unos animales. Pero el Señor aquí lo que nos está diciendo es que la justicia se tiene que practicar aún con nuestros enemigos. Y esa justicia que Dios nos llama a hacer es una justicia, mis queridos hermanos, que no debemos nosotros tomar en consideración si aquel es mi amigo o si aquel es mi enemigo. Simplemente tenemos que actuar en justicia. Es un llamado, ¿verdad? Es un llamado a que saquemos a un lado aquellos sentimientos de odio para que podamos dar paso a la justicia. Porque la justicia, miren, hace dos cosas importantes. Vamos a decir así, tres cosas importantes. Número 1, nos reconcilia. Y no solamente nos reconcilia, sino que produce armonía, pero también produce paz. Miren qué hermoso lo que produce la justicia. Cuando le damos paso a la justicia, nos reconcilia, nos hace tener armonía y tener paz. Y fíjense que todo aquel que quiere velar y cumplir con la ley, lo que nos está diciendo el texto es que tiene que cumplir con este valor ético de actuar en integridad, aunque sea a favor del adversario. Fíjense que aunque nosotros tengamos a esa persona quizá como un adversario, si nosotros nos mantenemos íntegros y actuamos en integridad aún con ese adversario, estamos cumpliendo con la ley que el Señor así nos llama a hacer. Los versículos 7 y 8, fíjense, tienen unas expresiones que tienen mucha relevancia a cada uno de nosotros en este tiempo. Dice, número 1, de mentira te alejarás. Fíjense. Pero también nos dice, y no matarás al inocente y justo. Fíjense en ese tema de no matarás. Y vemos aquí que Dios no va a pasar por alto los actos que son injustos contra el prójimo. No. Ante la injusticia, Dios no cierra los ojos. No va a pasar por alto esos actos de injusticia contra nuestro prójimo, no. Él está pendiente. Y fíjense que también en estos versículos nos habla acerca de un tema, y es el asunto del soborno. Dice, no recibirás presente. Fíjense que en uno de esos mandatos bíblicos, para nosotros vivir en integridad, para nosotros poder cumplir con la ética de Dios, una de las primeras cosas es que no hay espacio para el soborno. Miren, no hay lugar para ello. No hay lugar para el soborno. Y sabemos que hoy en día nosotros en la prensa hemos visto una cantidad de noticias. Recientemente, hace unos meses atrás, estuvimos viendo noticias donde lamentablemente servidores públicos de nuestro país, ¿verdad?, fueron encausados criminalmente por esta misma situación, por el asunto del soborno, ¿verdad? Damos un dinerito por aquí, un dinerito por acá, para que tú hagas lo que yo quiero, para que tú hagas lo que me conviene, y entonces te damos este dinerito, ¿verdad?, para que tú no te veas afectado y para que te puedas beneficiar. No, mis queridos hermanos, no hay espacio para el soborno en el Evangelio, no hay espacio para eso. El versículo 9 nos presenta también una situación, y es el asunto de los extranjeros. Y una cosa que hemos visto que es recurrente en la Torá o en la Biblia hebrea es el asunto de la protección al extranjero. Claro, no podemos olvidar que el pueblo de Dios era un pueblo extranjero cuando estaba en Egipto. Así que es importante, muy importante, este asunto de proteger al extranjero. Pero lo novedoso que presenta este verso 9 es que en este pasaje se refiere, ¿verdad?, a unos procesos que son judiciales. Y miren cómo es. Una de las cosas que el Señor nos plantea
¿verdad? O su palabra nos plantea es que cuando vemos el testimonio bíblico de la experiencia del pueblo de Dios allá en Egipto, es que vemos que Dios actuó con piedad. Actuó con piedad en medio de aquella situación que vivía el pueblo del Señor, que estaba siendo oprimido. ¿Oprimido por quién? Pues miren, por las manos del faraón, y eso lo vemos así. Y entonces, fíjense que en el capítulo anterior que hemos leído esta clase, cuando tenga la oportunidad lo lea, dice aquí que la ley del Señor nos advierte, porque si llegas a afligirlo y él clama a mí, ciertamente oiré su clamor. Miren qué cosa interesante nos presenta el texto. Así que, si llegas a afligirlo y él clama a mí, oiré su clamor. Así que el llamado que Dios está haciendo es un llamado serio, que tiene consecuencias. Proteja al extranjero. Si no lo haces, voy a escuchar, y cuando escucho, responderé. Porque el Señor no va a despreciar un corazón afligido, triste. El Señor así los escucha. Estos versículos 10 y 12 también nos presentan un enfoque que es humanitario en el reclamo de la justicia del pobre. Nos presenta dos asuntos. Número uno es el año sabático y también la observación del día de reposo o el día de descanso, mejor conocido como el sábado. Y ambas son celebraciones religiosas y también se presentan como un asunto de justicia económica, ¿verdad? Para aquellos que son pobres. Y la fórmula que se utiliza es una fórmula de 6 y al séptimo. De 6 y al séptimo. O sea, trabajarás 6 años o trabajarás la tierra 6 años y al séptimo año la dejarás descansar. De igual manera, trabajarás los primeros 6 días y el séptimo día descansarás. Y no solamente descansarás tú, sino descansarán tus animales, descansarán tus esclavos, descansarán las personas que trabajan contigo. Así que a través de esta fórmula lo que estamos viendo es un acto de humanidad para las personas o para las familias que están empobrecidas. Interesantemente, fíjense que nos presenta que es importante que haya descanso para la tierra, pero también que haya descanso para aquel que trabaja. Pero también fíjense que es interesante que al descansar la tierra entonces produce un espacio para que el pueblo pueda comer o el pueblo pobre pueda comer. Es una cosa interesante, ¿verdad? Como nos presenta, porque ¿cómo es posible que en el día de descanso de la tierra ésta pueda dar a comer al pobre? Pues sí, así son las cosas del Señor y así es como el Señor trabaja. También nos presenta el asunto del Sabbat, que obviamente viene convirtiéndose en un sistema de justicia al obrero, a aquellos que trabajan, ¿verdad? Y ese día de reposo se convierte como en una medida de protección, donde descansan los trabajadores, descansan sus familias y descansan hasta los animales. Mis queridos hermanos, la justicia de Dios es práctica, es contextual y sobre todas las cosas es liberadora. La justicia de Dios no es solamente meras palabras o un aspecto filosófico, no. La justicia de Dios es acción. La justicia de Dios es solidaridad. La justicia de Dios es cuidado de aquellos menos privilegiados. Y tenemos que entender que la justicia es una obligación que nos compete a cada uno de nosotros, en especial a la iglesia. Como se mencionó en la introducción, en ocasiones vemos la violencia como un acto meramente físico, pero no. Las personas pueden ejercer violencia o pueden agredir a otra persona también con sus palabras. Las palabras pueden violentar a otro. Las palabras de igual manera pueden edificar. Y qué hermoso es poder saber eso, que las palabras edifican, pero también tenemos que tener un cuidado, porque las palabras también pueden lacerar la dignidad de otros seres humanos. Y hoy en día, mis queridos hermanos, usted y yo conocemos que nosotros vivimos en una cultura de chisme. Y eso está presente y lo vemos porque tenemos programas televisivos que buscan eso, buscan los ratings simplemente con chisme. Y lamentablemente
dentro del pueblo del Señor, nosotros tenemos personas que también participan de esta violencia cuando murmuran contra el hermano, sin tomar en consideración el daño que están provocando. Yo tengo que decirle algo de manera pastoral y se lo digo con mucho amor, pero hay que decirlo. Miren, el chisme y la murmuración contra nuestro prójimo es pecado. Es tan pecado como aquel que quita la vida. Es tan pecado como aquel, mis queridos hermanos, que roba. El chisme es un pecado. Y lamentablemente, vemos como algunos miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo están sumergidos en esta situación del chisme. Y queremos exhortarles a que dejen que el Espíritu Santo del Señor obre en sus vidas y que actuemos con justicia y que dejemos a un lado los comentarios y los chismes, que lo que hacen es que lastiman y laceran la dignidad del ser humano. Porque hay palabras tan dañinas como un golpe físico. No podemos seguir con esta actitud. Y hay leyes bíblicas, leyes que hemos visto a través del texto que advierten contra la mentira y que advierten contra la difamación. Como creyentes nosotros tenemos que dejar aparte, a un lado, descartar el chisme. No podemos olvidar que el Señor mira esto como un acto de injusticia y como un acto de opresión. Así que lo que nos enseña la ética de Jesús es que resolvamos los conflictos nuestros y que lo hagamos de manera, mis queridos hermanos, de manera correcta, en un diálogo honesto, porque eso es lo que nos pide así el Señor. Me encanta lo que dice el texto bíblico en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Mis queridos hermanos, el llamado es también a cuidar de aquellos que son más vulnerables, tener para ellos consideración, que no olvidemos que el Señor los tiene en su agenda y lo vemos a través de estas leyes del día de reposo y del año del séptimo año y también la fiesta del jubileo. El Señor nos llama a que a través de esto le honremos, que a través de estos actos de cuidado a estas personas en necesidad podamos nosotros honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y más en nuestro país, que según las estadísticas del 2019, el 43% de nuestra población aproximadamente vive bajo el nivel de pobreza. Hoy en día, más que nunca, tenemos que comenzar a ver cómo nosotros, como iglesia, podemos ayudar en este gran mal social que tenemos. Porque el Señor nos llama a cuidar del huérfano, el Señor nos llama a cuidar de la viuda, del extranjero y de aquellos que son indigentes. Así que, mis queridos hermanos, Dios nos llama a que seamos bondadosos con todos, a actuar con justicia, con integridad y que podamos nosotros seguir trabajando en pro del Evangelio y en pro de aquellas personas que necesitan que nosotros extendamos nuestra mano. Tengamos una palabra de oración. Dios grande y misericordioso, gracias por tu palabra que pida para nosotros. Ayúdanos a asumir los principios éticos que hoy hemos expuesto. Danos la fuerza de tu Espíritu para desechar todo acto que atenta contra nuestros hermanos. Líbranos de caer presos del chisme, la murmuración y la difamación. Danos de tu sabiduría para manejar correctamente los conflictos con otras personas. Así también, querido Dios, concédenos el valor para ser voz, defensa y cuidadores del pobre y del extranjero. Permite que aprendamos a ver al necesitado a través de tu amor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos verles la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.